Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estaremos haciendo este cuello tipo baberito o bufanda tipo babero. La verdad es que me pareció un trabajo muy fácil y muy práctico y está indicado para esas personas que en pleno invierno no les gusta usar cuellos o bufandas muy cargadas o muy pesadas, sino que solamente les cubra y que no les dé tanto calor. Entonces, a pesar de que no es tan gruesa, sí abriga. Y me pareció una idea muy original y pensando en esas personas, ¿no? Atrás le he colocado un botoncito, le he hecho como un ribete o una pestañita, no sé cómo decirle. Si ustedes saben, me dejan el comentario en la cajita destinada para tal fin. Y le coloqué su botoncito y mira, ve, se ve bien práctico y bien sencillito. También pueden agarrar el modelo para hacer una bandana para el cabello, ¿no? En caso de que no le quieran colocar el botón, sino que lo cosen directamente a las puntas y ya tendrían una bandana para el cabello. También le pueden colocar una borla acá en el centro, pero como digo, es al gusto de cada quien. La verdad estoy muy agradecida por cada uno de ustedes que está viendo este video. Les mando un abrazo súper grande y espero que les guste este video, que lo disfruten, que lo compartan, activen la campanita de notificaciones, se suscriban en caso de que no estén suscritos y vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Para comenzar nuestra labor vamos a estar usando una lana, en este caso voy a utilizar una lana matizada. Es de un grosor de 5 milímetros, sin embargo a mí me encanta trabajarla con un crochet del número 4.5 porque yo tengo una tensión bastante flojita y se adecua un poco a mí, pues el tejido me queda un poco más esponjoncito con este. Ahora si lo quieren más esponjoso, bueno, ya pueden utilizar un crochet un poco más grande. Voy a estar necesitando un botón, ustedes pueden utilizar el diseño que deseen. Un marcador de puntos, la verdad yo no lo voy a necesitar, pero sí para aquellas personitas que están comenzando y sí creo que lo van a necesitar para que no se pierdan cuando vayan a colocar los puntos. Mi agujita lanera y una tijerita. Bien, para comenzar nuestra labor vamos a ir haciendo lo que sería un anillo mágico. Si eres principiante y aún no sabes cómo hacer un anillo mágico, acá arriba te voy a dejar un enlace donde puedes darle clic e inmediatamente vas a ir a ver todo lo que es el curso de crochet gratis. Entonces ingresamos, jalamos y aquí tenemos ya lo que sería nuestro anillo mágico o aro mágico. Tomamos una lazada y vamos a hacer una cadenita de inicio. Hacemos 3 cadenitas más. Tomo una lazada y voy a hacer 3 varetas para completar lo que sería 4 varetas. ¿Por qué? Porque estas cadenitas de acá me van a formar o siempre va a contar como punto. Entonces llevo 3 y me faltaría 1 para completar 4. Ya que tenemos nuestras 4 varetas, lo que vamos a hacer es 2 cadenas de separación, que siempre van a ir 2 cadenas de separación y hacemos un grupito más de 4 varetas. Bien, me faltaría una para finalizar este grupo. Ya que tengo mis 2 grupos de 4 varetas, entonces lo que voy a hacer es girar o tirar, perdón, de esta lanita, cerrar el anillo mágico y me quedaría así como especie de un medio triangulito. Para mi segunda vuelta lo que voy a hacer es levantar 3 cadenitas, 2 y 3. Voy a girar mi tejido, tomo una lazada y en este mismo punto que está acá, que equivale a voy a hacer un aumento. Y sería hacer 2 varetas más para completar un total
de 3 varetas. Siempre vamos a iniciar con 3 varetas o un aumento de 3 varetas en el primer punto, y luego al finalizar vamos a hacer el mismo procedimiento donde están estas 3 cadenitas. Allí vamos a hacer 3 varetas para hacer nuestro último aumento. Luego de esto vamos a tomar una lazada y vamos al siguiente punto, y ya lo que hacemos es puras varetas normales. Una vareta en cada vareta de la vuelta anterior. Ahora, cuando lleguemos al centro, simplemente lo que vamos a hacer es aumentos, es decir, vamos a hacer 2 grupos de 2 varetas separados por una cadena. Es decir, hacemos 2 varetas y ahora las separamos con 2 cadenitas, así. Ingresamos nuevamente en este mismo espacio y hacemos nuestro próximo aumento, que sería de 2 varetitas más. Y así nos quedaría. Siempre en lo que es el centro vamos a hacer varetas, 2 grupitos de 2 varetas separados por 2 cadenas. Eso no va a cambiar. En caso de que sea otro punto, por ejemplo como el punto bajo, que lo vamos a utilizar en las próximas vueltas, en vez de varetas va a ser puntos bajos, pues. Entonces tomamos una lazada y ahora vamos al siguiente punto y hacemos nuestro puntito alto. Tomamos lazada y así continuamos hasta llegar a lo que sería el final de esta vuelta. Bien, me faltaría este puntito que está acá. Perdón. Acá lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Donde hicimos las 3 cadenitas de la vuelta anterior, es decir, acá hicimos 3 cadenas, allí vamos a ingresar en la número 3 y vamos a hacer una vareta. En realidad son 3 varetas, nos faltarían 2 para hacer lo que sería nuestro último aumento. Bien, y así estaría quedando lo que sería nuestro trabajo. Ya se empieza a ver lo que es el triangulito. Ahora vamos a tejer como lo hicimos en esta segunda vuelta por 2 vueltas más hasta completar 4 vueltas en total. Sería 1, 2, 3 y 4. Haríamos 2 vueltas más con esta misma puntada y ya nos vemos. Bien, ya he finalizado lo que sería mi vuelta número 4. Les recuerdo que al inicio hicimos una cadenita de 3 puntos, luego hicimos en ese mismo espacio hicimos 2 varetas más, que sería un aumento de 3 varetas, porque esa cadena me va a representar una vareta. Luego tejemos normal una vareta encima de cada vareta de la vuelta anterior, normalito, hasta llegar acá, que sería en mi centro. Entonces en mi centro, en este espacio que está acá, yo voy a hacer 2 varetas y luego hago 2 cadenitas, 2 varetas y continúo tejiendo una vareta por cada vareta, de la vuelta anterior. Cuando llego al final, donde están las cadenitas de la vuelta anterior, si se fijan, acá, entonces yo voy a ingresar en la cadena número 3, sería aquí, y hago un grupito de 3 varetas para hacer igualito como hice acá, 3 varetas en las puntas, en cada punta. Y luego de esto, bueno, estoy haciendo esto para que vaya aumentando y agarre una forma un poquito más bonita, que no sea tan recta. Entonces, ya que tenemos nuestra vuelta número 4 lista, vamos a hacer lo que sería la vuelta número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 sería esta la que voy a hacer. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una cadena, giramos nuestro tejido y vamos a trabajar no por estos espacios, sino que voy a girar un poco mi tejido y voy a tomar esta hebrita, pero no la voy a tomar por acá, sino que la voy a tomar por acá abajo, así.
y voy a hacer 3 puntos bajos allí. Si en la vuelta anterior hice 3 varetas, acá van a ser 3 puntos bajos porque voy a trabajar toda esta vuelta con puntos bajos. Y así vamos. Tejemos en el primer punto 3 puntos bajos, luego tejemos un punto bajo por cada vareta de la vuelta anterior. Y así continuamos hasta llegar a la punta, como dicen, ¿no? O el centro. Así continuamos. Recuerden que no lo tienen que tejer tan apretado, yo lo estoy haciendo así un poquito flojito, pero eso es de acuerdo a la tensión de cada quien. Yo siempre les he contado que mi tensión es bastante flojita. Hay gente que, por lo menos mi mamá, teje bastante apretado, y así hay muchas personas que tejen súper apretado. Pero yo siento que queda más bonito cuando lo hacemos así un poquito sueltito, porque siento que el tejido tiene más movimiento y no se ve ahí todo tieso. Bien, ya que llegamos acá a la esquina, lo que vamos a hacer es normalito, 2 medios puntos, 2 o puntos bajos, sin apretar tanto, hacemos 2 cadenitas de separación y allí mismo vamos a hacer 2 puntos bajos. Bien, ya tenemos nuestro centro formado. Ahora lo que vamos a hacer es ir por, recuerden, aquí se ven una V, perdón, y hay 2 hebritas que lo forman, y voy a tomar por acá, voy a tomar esa hebra delantera hasta llegar al final. Bien, ya llegamos casi al final de nuestro tejido y vamos a tejer nuestro este puntito, y ya nos quedaría el último puntito que está acá. Recuerden siempre que tomamos la última cadenita de la vuelta anterior y lo que hacemos es nuestro punto bajo. Vamos a hacer 2 puntos bajos más para completar un total de 3 puntos bajos en un mismo espacio. Levantamos una cadena y vamos a repetir lo que sería la serie de puntos bajos. Quería mostrarles algo, voy a acercar un poquito más la cámara para que puedan ver un poco mejor acá. Miren, vean cómo está quedando. Se puede o se logra observar una especie de relieve, y eso es lo que quiero que se vea, este relieve. Entonces ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez, en vez de tomarlo por acá, lo vamos a tomar por la parte de atrás, así. Entonces, ya que hice mi primera cadena, voy a tomar esta hebra de atrás y voy a hacer allí 3 puntitos bajos. Recuerda que siempre vamos a iniciar con 3 puntos, independientemente del tipo de punto que estén trabajando, tanto en esta esquina como en la otra esquina, o de punta a punta. Entonces vamos a trabajar un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, pero tomándolo por la hebrita de atrás para hacer lo que sería el relieve. Vean cómo ya está quedando. Y así vamos a continuar trabajando hasta llegar al centro, acá. Bien, ya llegamos a nuestro centro y ahora lo que vamos a hacer es trabajar lo que serían nuestros puntos o medios puntos en ese espacio. Hacemos 2 cadenas y hacemos 2 medios puntos o puntos bajos allí. No sé cómo le dirán en sus países al punto bajo. Y seguimos trabajando normalito, tomando siempre la hebra de atrás.
Simplemente lo que hacemos es girar un poquito nuestro tejido y ahí vamos haciendo el punto. Ustedes pueden trabajar con el punto que deseen, no es necesario, si no les gusta este punto, pueden trabajarlo con medias varetas inclusive. Es de acuerdo al gusto de cada quien. Solamente les doy una referencia de cómo lo pueden trabajar, pero ustedes pueden añadir incluso los puntos que deseen. Pueden usar también el punto puff, también se vería muy bonito en una combinación pues de varios puntos. Bien, llegamos acá y vamos a hacer lo que sería nuestro aumento. Ya en el último puntito que sería acá, vamos a hacer lo que sería nuestro aumento de 3 puntos bajos, así. Y así ya nos está quedando nuestro trabajo. Quiero que vean algo. Este para mí sería mi derecho donde se forman los relieves. Vean que se ve como unas venitas. Ese sería para mí el derecho. Y por acá, donde se ve como hundidito, vean la diferencia. Para mí este sería el revés. Ahora, para nuestra siguiente vuelta, que sería la vuelta número 7, si no me equivoco, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para la vuelta número 7 vamos a hacer varetas. Levantamos 1, 2 y 3. Giramos nuestro tejido y hacemos en el primer punto en nuestro aumento de 2 varetas, de 3 varetas en realidad serían, porque esta va a contar, como siempre les he dicho, como una vareta, así. Y vamos a hacer una vareta por cada punto de la vuelta anterior. Ya que tenemos nuestras 3 varetas, tomamos una lazada y ahora vamos a tomar esta vareta no por estos espacios donde comúnmente lo hacíamos, sino como vamos a tomarlo por la parte de arriba, o sea, donde están las espiguitas, vamos a tomarla de adelante y vamos a hacerlas así, en relieve. Llevamos 2 y 3 y así vamos a ir hasta completar o llegar hasta la esquina, mejor dicho. Vamos a ir trabajándolas así. Como le dije, este es un punto este es un tejido que tiene combinación de puntos, lo que es la vareta y el punto bajo, pero como les dije, ustedes pueden trabajar con el punto que más deseen o que más les guste. Bien, así seguimos trabajando, nos vemos cuando lleguemos acá a la esquina, al centro, perdón. Bien, ya llegamos acá a lo que sería nuestro centro y acá voy a ingresar allí en ese espacio que está acá entre los 2 medios puntos o puntos bajos de la vuelta anterior y vamos a hacer 2 varetas. Llevamos 1 y 2. Vamos a hacer ahora 2 cadenitas. Recuerden que siempre van a tener que hacer las 2 cadenitas para poder separar acá en el centro y que le pueda dar esa forma de pico a su tejido. Bien, ya que tenemos nuestros 2 grupitos de 2 varetas en el centro, ahora vamos a ir al siguiente punto y recuerden que lo vamos a trabajar por este lado, así. Tomando solo la hebra que está frente a nosotros. Y así continuamos hasta llegar a la esquina. Bien, ya llegamos al final de nuestra vuelta. Lo que vamos a hacer es, en el último puntito que sería acá, vamos a hacer lo que sería una vareta y 2 varetas más para completar nuestro aumento de varetas. Así.
Vean cómo está quedando. Ya está, tiene la forma así como de baberito porque esto va a ir creciendo para que no quede tan recto, es lo que es la idea que yo tengo, ¿no? Entonces vean cómo está quedando. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer una vuelta de varetas igualmente. Y para esta vuelta lo que vamos a hacer es levantar 3 cadenas, 2 y 3. Giramos nuestro tejido, tomamos una lazada y en esta vuelta que hicimos ahorita, en esta, la anterior, nosotros lo tomamos por acá adelante, ahora lo vamos a tomar por detrás. Entonces vamos a hacer lo que sería nuestro aumento para completar nuestras 3 varetas. Tomamos una lazada y vamos al siguiente puntito y vamos a hacer una vareta en cada vareta de la vuelta anterior. Y así vamos a continuar hasta llegar a lo que sería el centro de nuestro tejido, o donde se hace, como por decirlo así, el pico. Esto acá. Entonces continuamos tejiendo. Bien, ya estamos llegando a lo que sería el centro de mi tejido y ahora voy a hacer este puntito que me queda acá para pasar al centro. Ya va, amigos, aquí se me ha enredado la cosa. Entonces tomamos una lazada y en el centro hacemos nuestros 2 grupitos de 2 varetas. Así. Ahora vamos a levantar 2 cadenas, tomamos lazada y en ese mismo espacio vamos a aumentar. Y hacemos 2 varetas. Tomamos lazada y vamos a ingresar en el primer puntito que viene o que sigue. Y vamos a hacer nuestras varetas normales tomadas por la parte de atrás. Así. Bien, he llegado al final de mi tejido, ya este puntito ya lo he trabajado. Ahora me queda donde están las cadenitas y allí en la tercera cadenita, recuerden, allí vamos a hacer lo que sería nuestra última vareta, acá. Vamos a hacer un aumento, perdón, de 3 varetas en un mismo espacio. Llevo 2, me faltaría una más. Voy a soltar acá para que vayan viendo cómo está quedando mi trabajo. Voy a alejar un poquito más la cámara para que puedan observar. Vean cómo ya está quedando. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 2 vueltas más con puntos bajos como lo hicimos acá, para que pudiera quedar el punto relieve. Va a ser una tomada por la parte de adelante y otra, la siguiente vuelta con el punto bajo tomado por la parte de atrás. Les recuerdo que la parte de adelante sería esta hebrita que está acá. Esta sería nuestro delantero, nuestra parte de adelante, y la hebra tomada por atrás sería esta. Entonces hacemos 2 vueltas más con puntos bajos y ya nos vemos. Bien, ya he hecho mis 2 vueltas con el punto bajo y vean cómo está quedando el relieve, está quedando bien bonito. Si ustedes lo hacen en una lana lisa, o sea, de un color liso o unicolor, entonces se va a notar más, solo que yo lo hice en esta lana matizada, pero igual no hay ningún problema. Hemos hecho, como les dije, las 2 vueltas de puntos bajos, la primera tomada por la parte de adelante, que sería esta hebrita, y la siguiente por la parte de atrás, que sería esta. Así me entienden. Espero que me entiendan y cualquier cosa ya saben que me pueden preguntar directamente en el Facebook o en todo caso por el Instagram.
Ahora lo que vamos a hacer es nuestra siguiente vuelta. Vamos a hacer 2 vueltas de varetas y estas varetas las vamos a hacer como hicimos en estas vueltas, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la 7 y en la 8 hicimos 2 vueltas de varetas y las vamos a hacer así mismo como hicimos estos puntos bajos, o sea, en relieve. Es decir, en la vuelta que viene, que va a ser de varetas, voy a tomar la hebra por acá adelante. Para la siguiente vuelta de varetas lo voy a hacer por la parte de atrás. Y ese va a ser el procedimiento que vamos a hacer. Luego que hayamos hecho nuestras 2 vueltas de varetas, nos volvemos a ver para que puedan observar cómo está quedando nuestro tejido. Recuerden que siempre en cada vuelta van a levantar 3 cadenitas y luego en este primer punto, que sería acá, van a hacer un aumento de 3 varetas. En este caso sería contando las 3 cadenas de inicio, esas van a contar como un punto. Y cuando lleguen al centro, siempre tienen que hacer su aumento de 2 varetas. En el caso de que les toque varetas, 2 varetas se paran por 2 cadenas y vuelven a hacer 2 varetas y ya comienzan a trabajar el punto que sigue hasta llegar a la siguiente esquina y hacen en el último puntito, hacen sus 3 varetas o el punto que les corresponda. Bien amigos, hasta acá ya vean cómo está quedando. Como les dije en un principio, ella va a quedar con una forma así curviada, porque quiero que cuando yo me lo vaya a colocar tenga ese efecto así de pañuelo enrolladito y que no quede tan recto. Entonces hasta acá yo he hecho un total de 12 vueltas. Entonces hasta allí a mí me parece que está muy bien la medida, pero de todas maneras yo les voy a dar una referencia para que puedan tener una idea. Y hasta acá tiene 23 centímetros justito. Si ustedes quieren medir lo que sería la parte de punta a punta en cada esquina del cuello, entonces sería aproximadamente, de punta a punta sería aproximadamente unos 35, casi 36 centímetros aproximadamente. Pero esto ustedes lo van midiendo en su cuello, van viendo cómo va quedando y todo eso. Yo la verdad no lo quiero tan largo, lo voy a dejar de ese largo, 23 centímetros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dar una última vuelta, unas últimas 2 vueltas, perdón, con punto bajo, pero lo vamos a hacer como lo hicimos en la vuelta número 9 y 10, que fue de puntos bajos pero en relieve. De todas maneras lo voy a volver a repetir por si acaso. Lo que voy a hacer es una cadena, giro mi tejido y en este caso, como voy a tomar el punto bajo por este lado, por esta hebra del frente, lo voy a trabajar así, pues voy a hacer un aumento de 3 puntos bajos en un mismo espacio, tomando siempre la hebra del frente. Ahora, en el caso de que yo vaya a hacer la vuelta número 14, porque esta sería la número 13, entonces ya yo no voy a tomar esta hebra, sino que voy a tomar la hebra por detrás. Entonces voy a seguir tejiendo esta vuelta. Siempre les recuerdo que al principio van a ser 3 puntos, independientemente del cual punto estén trabajando. Ustedes siempre van a hacer en el primer punto sus 3 puntos de aumento. Y cuando lleguen a la siguiente esquina, o sea al centro, van a hacer el punto que corresponde, 2 cadenas de separación y otra vez el otro grupito de puntos que corresponde, y así siguen tejiendo normal. Cuando lleguen a esta puntita, lo que van a hacer, el último punto, van a hacer su aumento de 3 puntos, sea vareta, sea medios puntos, sean medias varetas y así sucesivamente. Entonces vamos a trabajar esta vuelta número 13 con puntos bajos tomados, como les dije, por la hebra de aquí adelante, y cuando vayan a hacer la 14 lo hacen por la parte de atrás, y con esto sería todo nuestro tejido. Nos vemos cuando finalicemos.
Bien, aquí ya he finalizado mis 2 vueltas de puntos bajos, vean cómo se ve. Crea un efecto de relieve, la verdad es que me parece muy bonito. Ahora les voy a dar la medida total, a ver si ha crecido con estos puntos bajos. Sí, tiene una medida de 25 centímetros, ha crecido 2 centímetros. Entonces esa es la medida más o menos que tienen que hacer. De punta a punta tiene un total de 41 centímetros y ha crecido porque se ha ido aumentando. Entonces así está quedando nuestra labor. Vean qué bonita la puntada, es una puntada súper sencilla y fácil de hacer. Bien, ya que tenemos nuestras 2 vueltas de puntos bajos, lo que voy a hacer es levantar una cadena, voy a girar mi tejido y voy a ingresar en este puntito que está acá y voy a hacer un punto bajo. Giro mi tejido y lo que voy a hacer es 2 vueltitas más para finalizar lo que sería mi pestañita o para colocar pues mi botón. En esta pestaña que estoy haciendo voy a colocar mi botoncito, siempre verificando y contando sus puntos que tengan la misma cantidad. Acá tengo 2, 4 y 6. Con estas 3 vueltitas creo que sería suficiente. No me faltaría una vueltita más. Sería una cadena al aire. Hacemos otra vueltita más de puntos bajos, 6 puntos bajos en total. Si ustedes, como les dije, los quieren hacer de otra forma, no hay problema, pueden utilizar lo que ustedes deseen. Bien, acá está. He hecho un total de, ya les digo, 1, 2, 3 vueltas. Vamos a hacer 4 vueltitas. Pensé que había hecho las 4, pero hice solamente 3 vueltitas. Porque esta vuelta corresponde a la vuelta anterior, o sea, a la vuelta de puntos bajos. Entonces hice 1, 2 y 3. Voy a hacer una cuarta para que no quede tan pegado el botón a la línea de borde. Porque tampoco, no lo puedo hacer más ancho porque no quiero que me quede tan caído mi bufanda. Quiero que me quede un poco justa al cuello. O mi bandana, no sé cómo le dirían, cuellera. Bien, acá simplemente voy a cortar esta hebra y listo. Y esto sería todo por acá. De este lado iría lo que sería mi botón. Acá está, mira, tiene espacio allí. Entonces ahora me voy a ir hacia el siguiente lado. Para el siguiente lado ingresamos en el primer punto que tenemos allí en nuestro tejido e ingresamos con la lana. Ustedes si quieren pueden combinarlo con una lana lisa que combine pues. Si no, lo hacen con la misma lana que están trabajando. Levantamos una cadena y allí mismo vamos a hacer un punto bajo en ese mismo espacio. Con mucho cuidado de no llevarse la hebrita corta, si quiere la van escondiendo. Ahí hacen su punto bajo, vamos al siguiente espacio y hacen el siguiente punto bajo. Llevamos 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Ahora levantamos una cadena, giramos y en el primer espacio hacemos un punto bajo. Acá hacemos otro punto bajo y hacemos acá 2 cadenas. Luego que tenemos nuestras 2 cadenas vamos a contar 1, 2. En el tercer punto vamos a ingresar y vamos a hacer un punto bajo. ¿Por qué vamos a dejar este espacio? Porque estos 2 puntos sin trabajar corresponden a las 2 cadenas al aire que hemos hecho o que hemos acabado de hacer. Luego vamos al último puntito y hacemos un punto bajo.
quieren verificamos que tenemos 6 puntos. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ahora levantamos una cadenita, giramos nuestro tejido y hacemos nuestro primer puntito. Vamos por el segundo. Y en este espacio donde están las 2 cadenas al aire, ahí vamos a hacer 2 puntos bajos. ¿Y por qué vamos a hacer 2 puntos bajos? Porque allí esas 2 cadenitas equivalen a un punto bajo o a 2 puntos bajos. Luego de esto vamos al siguiente espacio y hacemos un punto bajo y finalizamos con un punto bajo. Una cosa que les quería comentar es que tienen que ir viendo que su botón pueda pasar por allí sin ningún problema. En el caso de que tengan un botón más grande, por ejemplo como este, si observan no va a entrar. Tienen que estar midiendo pues y de acuerdo a eso van calculando y van colocando la cantidad de puntos que deseen. Entonces acá levantamos una cadena y vamos a hacer lo que sería nuestra última vueltita. Y con esto ya sería suficiente para que pueda quedar ajustado al cuello y no quede tan caído. Si ustedes quieren que le quede más caído, entonces ustedes lo que tienen que hacer es hacer más vueltas de esta pestañita o de este bracito. En este caso pueden hacer unas 10 a 11 vueltas. Yo estoy haciendo apenas 4 porque, como les digo, quiero que me quede más pegadito a mi cuello. Recuerden que son 6 puntos, ustedes pueden trabajar con menos, pero recuerden que también tienen que estar poniendo el botón y que el botón no quede el tejido no quede tan pegadito al botón. ¿Sí me entienden, no? De todas maneras, como siempre les digo, acá en Facebook, Instagram me pueden conseguir y sin ningún problema podemos ver cómo van sus trabajos. Bien. Ahora, ya que hicimos nuestras 4 vueltitas, lo que vamos a hacer es levantar una cadena y simplemente ya lo que hacemos es cortar. Dejamos un poquito la hebra larga, cortamos y ya solamente nos quedaría pegar nuestro botón, esconder las lanitas que tenemos por aquí que nos están estorbando ya, que ya no nos sirven, y lo que haríamos, como les dije, pegar el botoncito. En este caso lo pegaría de este lado más o menos, y cuestión de que con mi mano derecha pueda pasar mi botón. Entonces eso sería todo. Voy a esconder las lanas y ya luego nos veremos para ver cómo ha sido el resultado final. Bien amigos, y así ha quedado. Esta es la parte del revés, vean donde se ven como hundiditos, es la parte del revés. Y esta sería la parte del derecho. Vean cómo está la parte donde he colocado mi ojal y la parte donde coloqué el botón. Lo he colocado con la misma lana. Si ustedes quieren pueden hacerle un bordecito acá, no hay ningún problema, es al gusto de cada quien. Y si ustedes también quieren le pueden hacer una puntilla o un encaje. También le pueden colocar acá un borde, una borla, perdón, o un pompón. Esas son las ideas que le puedo dar para que lo puedan hacer al gusto de ustedes. Yo, sin embargo, porque voy por lo más sencillo, lo voy a hacer de esta manera y les voy a mostrar cómo queda el ojal con nuestro botoncito. Mire, ve cómo pasa fácil, sin ninguna complicación. Así se vería por la parte de atrás. Es como especie de un baberito. Y esto es todo por el día de hoy. Aprovecho la ocasión para invitarlos a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros tutoriales. Así que sin más, bendiciones. Bye bye.